Sobre el contexto de la experiencia de aprendizaje, cabe resaltar que ésta se llevó a cabo en el año 2021 durante la pandemia. De esta manera, se desarrolló de forma virtual con los estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Valle. En ese momento, se me invitó a un curso de topología con el fin de explicar los alcances de la convergencia en matemáticas contemporáneas. El propósito principal de dicha presentación era que los estudiantes asociaran la noción de convergencia que ya conocían de la matemática clásica con la teoría de categorías. Esta teoría se enmarca en el desarrollo de una matemática contemporánea. La duración de la experiencia es de aproximadamente 2 horas y cabe resaltar que los avances y el contexto del curso eran compartidos en un grupo que teníamos sobre historia y filosofía de las matemáticas. La profesora encargada del curso de topología, en el cual se realizó la experiencia de aprendizaje, comenta que la dinámica del curso antes de la presentación era la lectura de algunos artículos, algunos de ellos muy densos en cuestiones matemáticas. También se proponían algunos artículos en otro idioma, como el francés o el inglés, de tal manera que al traducirlos se perdían bastantes términos importantes. Es decir, esos artículos, cuando se traducen a través de plataformas que no son especializadas de una ciencia, algunos términos se tienden a confundir. Términos como por ejemplo el de sucesión, el de secuencia. Entonces, ese era un método de la lectura de artículos que para ella no estaba funcionando muy bien. También comenta que se desarrollaban talleres escritos con fines evaluativos, pero estos se caracterizaban por tener una metodología muy teórica, lo que no evidenciaba la asociación de los términos que ella quería realmente que aprendieran. Es decir, los estudiantes en esos talleres se enfocaban mucho en responder cuestiones teóricas que sacaban estrictamente de los artículos, pero en ningún momento se podía evidenciar que ellos entendían lo que estaban escribiendo. Esta era la forma, digamos, de determinar si aprendían a través de algunos talleres. Sin embargo, se notó que los estudiantes respondían con información que ni ellos entendían adecuadamente. Esto se pudo constatar a través de un cuestionario que se desarrolló a través de Kahoot sobre la teoría de filtros, los topos y la teoría de categorías, reconociendo que los estudiantes no comprenden mucho los términos que ya se habían estudiado en algunas presentaciones en el curso de topología. De esta manera, la profesora empezó a vincular las TICs, sin embargo, no encontraba una forma más precisa, más enfocada en los estudiantes para la noción de convergencia. De esta manera fue que se realizó prácticamente la invitación. Sobre el desarrollo de la experiencia, cabe resaltar que se había tenido algunas reuniones con la profesora encargada, donde ella especificaba los temas que ya se habían mirado y también se explicaba el contexto de los estudiantes. Por ejemplo, habían unos estudiantes que se conectaban de zonas rurales en el departamento del Cauca, otros también en zonas muy lejanas en algunos municipios del Valle del Cauca. Este contexto sirvió para que los ejemplos que se hicieran durante la presentación fueran como más adecuados para todo público, es decir, que se aplicaran a un contexto urbano y que también se puedan desarrollar en un contexto rural. La experiencia comenzó con el desarrollo de una explicación presentando qué era la teoría de categorías y sus posibles aplicaciones al entorno o a la vida cotidiana. Esto se realizó partiendo de un marco histórico y desarrollando su teoría a partir de la relación con otras disciplinas, por ejemplo, como es la física. En ese momento se compartió un tablero en Jamboard donde los estudiantes pudieran plantear ejemplos que ellos consideraban que se relacionen con la teoría de categorías. Un ejemplo muy práctico, muy significativo,
fue el de los electrones. Realmente las propiedades que sabemos de un electrón las conocemos a través de las relaciones que hay con un neutrón, con un protón. De la misma manera actúa la teoría de categorías. Uno puede conocer un elemento o las propiedades de ese elemento siempre y cuando conozca las relaciones o las interacciones que hay con otros elementos. Posteriormente se explicó lo relacionado con la convergencia de sucesiones, algo que para los estudiantes era muy común porque ya lo habían mirado en cálculo 1 o en cálculo 2. Y además se miró cómo estas sucesiones se pueden llevar a cabo a través de la teoría de categorías. A través de las explicaciones gráficas y haciendo partícipes a los estudiantes, se cerró el tema. Por último, se propuso realizar un resumen de 300 palabras y compartieron un muro donde todos pudieran comentar las participaciones de sus compañeros. En este punto de vista, la teoría de categorías fue muy llamativa a los estudiantes porque fue un marco teórico diferente al que ellos habían manejado anteriormente y observaron que hay muchas nociones de otras disciplinas como es la física, la geometría, que se pueden ver de manera sintética en la teoría de categorías y que en un futuro la teoría de categorías se puede constituir como un fundamento real de las matemáticas. Sobre los aprendizajes, digamos que es una de las cuestiones más complejas cuando uno realiza una presentación en matemáticas contemporáneas. Y esto teniendo en cuenta que son nociones nuevas para los estudiantes y que algunos de ellos sienten temor en aproximarse a una matemática de tanta envergadura. De esta forma, lo que se hizo fue que a partir de preguntas o situaciones que los mismos estudiantes proponían, darle un contexto y de ahí partir la explicación. Además se propusieron actividades como crucigramas en Jamboard para la apropiación de conceptos y reconocer la importancia de la parte histórica. De esta forma la evaluación fue de carácter cualitativa, reconociendo la importancia de las intervenciones que los estudiantes tenían durante la presentación y también en las diferentes plataformas, como fue Jamboard, el muro y los foros de Google. Siempre se revisaban, como un proceso de retroalimentación, siempre se revisaban las participaciones de los estudiantes en Jamboard durante toda la semana hasta antes de la siguiente clase. Se discutieron los aportes de los estudiantes en un foro y se trató de llevar todo un punto de vista de las matemáticas contemporáneas. Algo muy importante que se resalta de la actividad es que los estudiantes propusieron muchas cuestiones de su propio contexto. Algunos trabajaron algunas artesanías desde un punto de vista de las matemáticas contemporáneas, con lo cual se pudo ejemplificar de una mejor manera la aplicación de la matemática contemporánea en nuestra vida cotidiana. Algunos también pusieron el ejemplo de las lavadoras y que estas funcionan gracias a la matemática desarrollada con la teoría de categorías. La principal dificultad partió del hecho de que a algunos estudiantes no les gustaba la línea de investigación en historia y filosofía de las matemáticas. También se reconoce que existe una gran dificultad al tratar de asociar términos matemáticos clásicos a contemporáneos y también la carencia de un segundo idioma no ayuda a que algunos términos que están en artículos en francés o en inglés se puedan traducir correctamente al español. La experiencia es muy importante porque me permitió recoger algunos insumos sobre cómo mejorar la enseñanza de este tipo de conceptos como es la convergencia en matemáticas contemporáneas. Algunos de los aportes de los estudiantes es que no existen plataformas que se dediquen o que expliquen este tipo de cosas. Si uno busca en YouTube no hay un canal
o no hay videos sobre la teoría de categorías y toda la información se encuentra en artículos. Entonces, una apreciación muy importante que se obtuvo de esa experiencia es crear un sitio web, un MOOC o un blog donde se pueda compartir información relevante sobre la teoría de categorías y sobre la noción de convergencia. También algunos elementos que se puedan vincular desde la tecnología que aporten a esa asociación de la matemática contemporánea y de la noción de convergencia al contexto de cada estudiante. Por ejemplo, un alumno entendía o asimilaba muy bien lo de las lavadoras, sin embargo no asimilaba lo de las artesanías. De igual manera, la experiencia permitió que algunos docentes hicieran algunas recomendaciones para explicar este tipo de cuestiones que pueden ser tan complejas para estudiantes de educación superior. Algunas de ellas es crear videos de diferentes contextos con los cuales se pueda llevar a cabo la idea de convergencia a través de sucesiones, pero en teoría de categorías. En general, la experiencia sirvió para recolectar comentarios, sugerencias que aporten a un proceso de sistematización de la experiencia que posiblemente se puede convertir en un trabajo de grado.